habla acerca de lo que es la madurez. Quiero hablarte, el día de ayer te hablé de la madurez. Quiero continuar con ese tema porque es importante que nosotros crezcamos, maduremos espiritualmente. Y dice, el versículo 12, porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Pero el alimento sólido, dice el versículo 14, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Amén. Qué importante es madurar. La vida del creyente, hablábamos ayer, tiene un paralelo a lo que es lo natural. Nacemos siendo bebés, infantes, pero no podemos quedarnos siendo bebés o infantes. Naturalmente tenemos que crecer, tenemos que desarrollarnos. El apóstol Pablo dice, cuando era niño, le dice a los corintios, cuando era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, pero ahora que ya maduré, dice, he dejado esas cuestiones. ¿Por qué? Porque hay un llamado a crecer espiritualmente, así como crecemos en lo natural, así como nos superamos, nos desarrollamos como personas, espiritualmente tenemos que crecer. Para poder nosotros discernir, para poder nosotros participar del alimento sólido. Un bebé tiene necesidad de alimento ligero, por eso habla de la leche. No le puedes dar un alimento sólido porque le cae mal a su digestión. Por eso es importante que maduremos, porque hay temas que muchos en realidad pues no los toleran. Por ejemplo, hay gente que no les gusta que les hablen de responsabilidad espiritual o responsabilidad cristiana porque no les gustan esos temas, no les gusta que les hablen de responsabilidad, no les gusta que les hablen temas que van a tocar ciertas áreas que saben que están fallando, que no han avanzado. ¿Por qué? Porque prefieren quedarse con leche espiritual. Tenemos que crecer. O sea, esa es una necesidad que el creyente debe de tener, el crecer, el madurar, para así poder experimentar de la palabra de Dios, porque sin duda la palabra conforta, la palabra, voy a utilizar una figura, o te abraza la palabra, te cuida, pero también la palabra te exhorta. La Biblia dice que la escritura es útil para instruir, pero también para corregir. La palabra es útil para redarguir. ¿Para qué? Para presentarnos enteros, para ser perfectos en Cristo. Entonces, si tú quieres avanzar y tú quieres crecer, pues tienes que ir profundizando más y más y más en las cuestiones de Dios. Tienes que avanzar en tu vida y hay señales de alguien que está creciendo. Entonces, está la necesidad de la madurez espiritual. La Biblia dice, Efesios capítulo 4, hasta que todos lleguemos a la estatura del varón perfecto. ¿Quién es ese varón perfecto? Cristo. Hace unos momentos te decía que debemos de ser hallados en Cristo. Y dice, hasta que todos lleguemos, todos tenemos esa responsabilidad de crecer, de madurar, dice, para que ya no seamos niños fluctuantes. Un niño tan fácil es movido en su vida, en sus aspectos. Y el apóstol Pablo dice, para que ya no seamos niños fluctuantes. Hay muchos que por ser
inmaduros espiritualmente tan fácil se mueven de sus convicciones. Tan fácil es el que renuncien a veces y hasta den pasos atrás. El apóstol Pablo y dice, nosotros no somos de los que retrocedemos a los hebreos, sino de los que perseveramos y avanzamos en Cristo. Tú fuiste llamado a seguir adelante, pero necesitamos madurez espiritual. Pero si no sientes tú la necesidad, entonces ahí hay un problema. ¿Tengo que sentir necesidad? Claro que sí. Es como tu necesidad de superarte. Es como tu necesidad del día al día, el alimentarte. Sabes que tienes que comer. Como tu necesidad de desarrollarte en tu familia. Desarrollarte socialmente. Dices, ¿qué necesito? Así tienes que sentir esa necesidad de decir, yo necesito crecer. No me puedo quedar estancado, y por eso es importante que tú día a día estés mirando o estés haciendo un inventario de lo que hay en tu corazón. Ahora tú podrás decir, ¿cómo sé si estoy creciendo? Bueno, el apóstol Pablo lo deja claro. Dice, cuando era niño, hablaba como niño, pensaba como niño. Checa tus pensamientos y checa tus palabras. Ahí te vas a dar cuenta qué grado de madurez tú tienes. El apóstol Pablo sí lo menciona. Cuando era niño, yo pensaba y hablaba. En eso se reflejaba. Pero dice, ahora que he madurado, he dejado todo eso. ¿Por qué? Porque cambian nuestros pensamientos, cambia nuestra forma de hablar, cambia nuestra manera de responder ante los problemas, que eso también habla mucho de lo que es madurez. ¿Cómo respondo yo en los problemas? Un niño cuando tiene un problema o cuando tiene una necesidad, tú sabes que un niño lo que hace es llorar, gritar, y a veces los que somos padres, ¿verdad? Y hemos tenido esa experiencia con bebés, es que tienes y no saben decirlo, y no, a ver, no llores, exprésalo. Y tenemos que enseñarle al niño a que nos diga cuál es su necesidad. Es lo mismo espiritualmente. Cuando tú eres inmaduro, viene la prueba, y bueno, no sabes cómo responder. Entonces te angustias, te preocupas, te afanas, gritas, pataleas. Pero cuando maduras, sabes qué actitud tener ante los desafíos que tenemos día a día en la vida. Los desafíos que se nos presentan. Por eso es importante que avancemos y que crezcamos espiritualmente. ¿Sabes? Sin madurez no podemos desarrollarnos, no podemos servir al Señor. Tenemos que aprender a crecer. La Biblia habla de crecimiento. Y solamente los creyentes maduros, bueno, podrán mantenerse firmes en momentos, en batallas, cuando el enemigo acecha. Solamente la gente madura puede mantenerse firme y constante. Solamente los creyentes que maduran, bueno, tienen esa trascendencia en su vida. Trasciende todo lo que hacen. Tiene un impacto en el mundo espiritual, tiene un impacto. Un matrimonio maduro tiene un impacto. Hay impacto. Tú impactas a otras personas cuando eres madura. Por eso, la madurez es importante, porque entre más crecemos, más somos semejantes a nuestro Señor Jesús. Jesús fue un hombre maduro, mostró madurez, aún estando momentos antes de ir al Calvario. Vemos cómo Él se humilla en el monte del Getsemaní, que Getsemaní significa donde se machaca la vid, lugar donde se machaca, porque eso es lo que significa Getsemaní. Hasta ahí tuvo que llegar, al punto donde Él tuvo que humillarse y decir, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Eso es madurez. Cuando decimos, Señor, sé que es difícil lo que estoy pasando,
pero acepto tu voluntad. Tu voluntad es buena y es agradable. Entonces, madurez. Nuestro Señor Jesús mostró madurez. Él aceptó la voluntad del Padre. Y vemos en Mateo 4, Él rechazó las tentaciones del diablo. Vemos la verdad en la palabra y en la vida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo es responder ante esos desafíos que se nos presentan? Así que camina al crecimiento, porque hay señales, como las mencionaba. Una de ellas, una señal de alguien que está creciendo, que está madurando, es ser fructífero. Alguien maduro fructifica, así como lo menciona San Juan, que el Señor nos ha puesto para que demos fruto, y fruto abundante. A eso nos llamó el Señor, a ser fructíferos. Otra señal de alguien que está caminando y está madurando es que tiene una actitud de humildad ante la voluntad de Dios. Es humilde ante el Señor, pero también es humilde ante los demás, ante el prójimo. Camina en humildad, ya rechaza la arrogancia, la soberbia, sino que sabe que es humilde, tiene que ser humilde. Bueno, esa es una señal de alguien que va creciendo en madurez. Alguien maduro, bueno, va a hacer todo lo mejor posible para agradar al Señor, para caminar en sus mandamientos. Se va a esforzar, usa el principio del esfuerzo. Es una señal de alguien que está madurando. Alguien que está madurando, pues, mantiene una relación profunda con Jesús. Sabe lo que dice Gálatas 2:20, ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí. Alguien maduro desarrolla el fruto del Espíritu Santo en su vida. Lo menciona Gálatas capítulo 5, el versículo 22. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza, porque contra tales cosas no hay ley. Así lo menciona el apóstol Pablo. Y podemos hablar de muchas señales de alguien que está madurando espiritualmente. Camina estable, es constante en su vida espiritual. Y principalmente, tiene un conocimiento sólido de la palabra de Dios. Y como resultado, como leímos en la epístola a los Hebreos, tiene discernimiento, discierne. Entonces, amada iglesia, avanza, madura. Sé que a veces nos cuesta trabajo, pero es algo que cuando tú lo miras en tu vida y vas viendo los resultados, dices, vale la pena. Sí, va a madurar, crecer, y eso, bueno, agrada al Señor. Así que sigue adelante en la voluntad del Señor, y tú mirarás cómo el Señor va a respaldar tu madurez. Y bien, pues bueno, Padre, te damos gracias porque, Señor, tu palabra nos conforta, tu palabra nos confronta. Queremos, Señor, seguir avanzando, queremos madurar, queremos, Señor, crecer espiritualmente, conocerte. Padre, yo oro por cada uno de los que están conectados, que puedan seguir avanzando, como dice tu palabra, que puedan experimentar del alimento sólido, que puedan experimentar, Señor, tu palabra día a día. En el nombre de Jesús, te doy muchas gracias, Señor, que podamos meditar en esta palabra. Tú quieres, Señor, que nosotros maduremos, que crezcamos. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, amada iglesia, pues medita en esta palabra y pues vamos a terminar hoy este devocional. Espero y haya sido de bendición para tu vida, así que recuerda dejar tu comentario, déjanos tu comentario al final, y bueno, el día de mañana estaremos conectados